buenas tardes. La presentación para la realización del examen parcial de Biología de la Conservación. El motivo de la elección de este tema es para la sectorización del aprendizaje y poder demostrar de una manera más verídica lo que se ha aprendido a lo largo de la cátedra de Biología de la Conservación con el profesor Sintaxis. Bueno, el tema es muestreo de avifauna en el sustrato dosel en el paseo turístico del Puy, del paseo turístico del río Puyo. Entonces vamos a la materia. El paseo turístico está ubicado dentro de la ciudad de Puyo, en el cantón Pastaza y en la provincia de Pastaza. Se encuentra ubicado a continuación del malecón Guayacu-Puyo, terminando en el kilómetro 2,5 vial Sena frente a la Universidad Estatal Amazónica. Este sendero ecológico posee una extensión aproximada de 2,5 kilómetros que se encuentra a lo largo de la ribera del río Puyo, que es una ribera rica hidrológicamente y rica en biodiversidad. Estamos a 962 metros sobre el nivel del mar, contamos con un clima subtropical húmedo, precipitaciones anuales medias de 2.233 milímetros cúbicos y una temperatura media anual de 24 grados Celsius. Aquí podemos ver el diagrama de las ubicaciones, tanto la imagen satelital como la imagen global. Y también aquí contamos con la imagen de la relación de precipitaciones con temperatura en la parte que fue sacado de la base de datos del INAMI. Aquí tenemos la descripción geomorfológica del lugar, o sea, no encontré específicamente del paseo turístico ni del Puyo, pero tuve de la provincia, pero básicamente tenemos unos... el sector cuenta con... El sector específico cuenta con una parte inundable, no tiene un buen relieve. Alrededor en la ciudad del Puyo estamos rodeados de colinas. El ecosistema es colinas empinadas levemente y con zonas inundables en las riberas de los ríos, que en el paseo turístico es una zona totalmente inundable debido a temporales. La descripción, esta fue el área de estudio, que es la parte del paseo turístico. Discúlpenme que he tenido ciertas falencias en el sistema. Dentro de estos el ecosistema que aquí predomina, o sea, el paseo turístico pertenece al ecosistema bosque piemontano siempreverde de la cordillera oriental de los Andes. Entonces, dentro de estos bosques es importante diversas especies. Aquí hay una predominancia de la especie Iriartea deltoidea. Obviamente nosotros estamos hablando de la parte de flora, aunque nosotros nos estamos especificando en avifauna, hay que aclarar cuál especie predomina dentro de estos ecosistemas. Y también contamos con una gran variedad de familias de árboles dominantes como las Myristaceae, Fabaceas, Meliáceas, Euphorbiáceas, Rubiáceas, Moráceas, Bochiciáceas y Melastomatáceas. Las palmas del género Geonoma, que son las chontas, en palabras mucho más simples, y entre otras. Este tipo de lugares contienen suelos ácidos y bien drenados, debido a la inclinación que tiene el suelo o el relieve que contamos. El paisaje es dominado por colinas altas y medias de crestas agudas y redondeadas, relacionadas con rocas volcánicas y sedimentarias en nuestras cuencas hidrológicas. La especie diagnóstica para determinar qué tipo de ecosistema es dentro de las diversas variables que uno se detecta dentro de estos es la especie Creolinga conteniforme. Entonces, por consiguiente, pasamos a la siguiente diapositiva. La metodología. Dentro de la metodología están los materiales y equipos, que es un cuaderno de campo, binoculares, botas, esfero, teléfono usado para georreferenciación y toma de fotos de ejemplares y también para subir a la base de datos de aves. Las botas, otra vez, impermeable en caso del temporal, y la base de datos de aves y guías de campo. Aquí tenemos una especie dentro del paisaje, dentro del ecosistema en el cual puede diagnosticar esta situación.
el cómo y el por qué proteger la especie Buteo platypterus o gavilán campestre. Bueno, esta especie principalmente es controladora de plagas y además es un ecosistema que está fusionado con la parte urbana, entonces ayuda al control de plagas, al control de enfermedades, al ser un controlador de plagas, o sea, porque usualmente caza ratas, caza ratones, también aves pequeñas o aves medianas. Está acostumbrado a ser un controlador también de biodiversidad para ayuda a que no haya una sobrepoblación de estas especies y así haya un desequilibrio ecológico. Entonces, esta es una especie paraguas que al existir una protección de esta especie, protegemos otras especies. Entonces, básicamente es de esta manera que por qué debemos protegerla, cómo debemos protegerla, sin sobreexplotar sus ecosistemas, eh, evitando la tala, manteniendo planes de conservación y reforestación para así no invadir su territorio y así evitar esta situación de su posible e inminente extinción. Aunque es una especie bastante común, es demasiado importante para nuestros ecosistemas, ya que es un controlador de plagas y controlador poblacional. Los índices y los parámetros que se pueden aplicar en este tipo de muestreo. Entonces, aquí brevemente se puede calcular el índice de riqueza, el cual es el índice de Margalef, que relaciona el número de especies de acuerdo al número total de individuos específicos que se han hecho en los conteos de aves. La dominancia, son diversos índices de diversidad que dan importancia a las especies más comunes y se pueden estimar gracias al índice de Simpson, perdón. Entonces, básicamente es, mientras más especies haya, mucho más representada, mientras más individuos hayan sido visualizados y registrados en el cuaderno de campo, eh, este índice de dominancia será mucho más alto. Y por último, el índice de Shannon indica cuán uniformemente están representadas las especies dentro de una comunidad. Se puede también determinar dominancia mediante este índice en conjunto del índice de Simpson. Me salté un poquito la parte de metodología, pero en el video sabré explicar cómo es la metodología para la toma de muestras de esta situación. La metodología para una colecta o para un muestreo de campo de avifauna es básicamente es en la mañana, viene en la mañana y en la noche, ya para anochecer. Entonces uno se levanta a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, debe estar a esta hora en el lugar de muestreo hasta las 7 de la mañana y empezar a hacer los registros con la debida guía de campo y acompañamiento. Si uno no se tiene acompañamiento de alguien mucho más experimentado, ya que somos novatos, entonces nosotros nos apoyamos con el teléfono tomando fotos y con las guías de campo que nos permiten la identificación y también con las bases de datos de aves que nos permiten identificar los cantos que tiene cada ave y eso. Y luego en el atardecer, a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, porque a esa hora ya se acuestan, por así decirlo, o tienden a retornar a sus nidos las aves para poder descansar, a excepción de búhos y aves nocturnas, obviamente. Entonces, una vez vista alguna ave, digamos, el gavilán campestre, yo al ver el gavilán campestre, yo anoto en mi cuaderno de campo gavilán campestre cuántos gavilanes a través del muestreo yo he ido detectando. Entonces, esa base de datos yo la subo, esa base de datos que yo estoy haciendo, yo la subo a la plataforma iBird, que nos permite tener una base de datos mucho más uniforme y con evidencia y georreferenciación para trazar las rutas y poder identificar qué especies están en esos lugares y si hay nuevos registros y si las aves están comportándose de una nueva manera, entre otras muchas cosas. En el video sabré explicar mucho más específica esta situación. Los tipos de muestreo que se pueden aplicar aquí, monitoreo, tenemos las parcelas o cuadros, que es el método más usado, el que ocupamos aquí, porque se puede hacer parcelas de 50 por 50 o 20 por 20, o dependiendo del lugar o el tipo de muestreo que se quiera hacer. Obviamente un muestreo
para una base de datos como IBIRD, ese conteo navideño, por ejemplo, entonces es un muestreo de un solo día, pero si es un muestreo ambiental o es un muestreo para el desarrollo de modelos de ecoturismo, obviamente son mucho más largos estos procesos, por ejemplo, de una semana para la revisión total bibliográfica de estas aves y poder especificar un modelo sustentable. También está el de cuadrantes, que este es más usado en la parte de estratos, como son en especies de aves que pasan mayormente en la parte del dosel o especies que pasan en la parte baja herbácea. Entonces, todo depende del estrato que se quiera estudiar en específico. Esto es más usado para este tipo de muestreos son más usados en muestreos etológicos para estudiar el comportamiento de alguna especie en específico. También tenemos el método Oxford, que también es bastante usado en la parte de avifauna, que es el de parcelas permanentes, bien sea en bosque intervenido o bosque sin intervenir, y que nos permita ver a través del tiempo cómo se va comportando el ecosistema entero mediante este tipo de muestreo. También tenemos los tipos de monitoreo, que son absolutos y relativos. Los absolutos son de naturaleza estadística. Dentro de estos entran los índices y los conteos. Los de relativos son de naturaleza práctica, básicamente son los que son más de campo y muestreo técnico, atrapando ciertas especies y todo eso, haciendo ya práctica de campo directo. Y dentro de estos están las trampas. Tenemos 3 tipos de trampas, pero se me borró la última, que es la de intercepción de vuelo mediante cierto tipo de redes o capturando. También están las redes de neblina, que son para especies un poco más nocturnas o especies madrugadoras, que este tipo de redes se ocupa para murciélagos o insectos, pero también se puede ocupar para pequeñas aves. Y las búsquedas de nidos, que es mediante los censos y todo eso, uno se puede buscar dentro de los árboles o dentro de alguna encrestada estos nidos. Bueno, básicamente eso es el final de nuestra presentación. Recomendaciones para este tipo de muestreo básicamente es estar acompañado siempre de alguien, de algún profesional o una persona que tenga mucho más experiencia para poder tener un buen desarrollo del proyecto, entre otras muchas otras cosas. Y con esto fue todo. Cualquier cosa me preguntan o me sugieren y ha sido un gusto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor y compañeros que van a ver esto en YouTube o persona X que has de ver esto. Entonces, estamos ubicados actualmente. Este es la parte práctica o la parte experimental del examen parcial para validar esta nota. Entonces, estamos ubicados actualmente en el paseo turístico del río Puyo, que está ubicado en la provincia de Pastaza, Cantón Pastaza, Ciudad del Puyo, a lo largo de la ribera del río Puyo. El Puyo cuenta con una gran riqueza hidrológica y de fauna y flora dentro de su extensión. Entonces, esta situación es explicada de esta manera. Estamos dentro de un ecosistema así, de un bosque siempre verde piemontano de la cordillera oriental de los Andes. Disculpen que se me traba la lengua. Pero, además de ello, contamos con una temperatura de 21 a 19 grados Celsius. El día de hoy tenemos una media anual de 24 grados, temperaturas medias de 2.233 milímetros cúbicos. Estamos a una altura de 956 metros sobre el nivel del mar. Además de ello, cabe recalcar que contamos con un clima subtropical, cálido, húmedo. Entonces, al mostrar estas variantes principales, o sea, las características principales, vamos a la geomorfología. Aquí contamos, primeramente, esta es una zona inundable que por la crecida del río, por los temporales de altas lluvias que son por el promedio desde agosto hasta diciembre, se inunda demasiado esta zona. Entonces, esta es una zona inundable. La ciudad del Puyo se encuentra dentro de colinas, tiene colinas empinadas y disculpen que estoy viendo hacia los lados porque la gente está viendo y todo eso y ha de pensar, ¿y este loco qué está haciendo? Entonces, básicamente es. Entonces, el lugar es rico en biodiversidad dentro de flora y fauna. Hay que aclarar eso. Contamos desde más de 200 aves dentro de este sector. Lo que yo elegí para muestrear es la avifauna, porque considero demasiado importante y es mucho mejor focalizar a un tipo de muestreo para poder demostrar lo aprendido a lo largo de la cátedra. Entonces, básicamente es eso. Además de ello,
ya mencionado los antecedentes del por qué elegí este tipo de muestreo para mostrar esto, entonces vamos a la materia. Elegí este lugar porque es muy rico en avifauna. Además, el tipo de muestreo que se ocupa aquí es a lo largo del río, a lo largo de un transecto. Y parece que vi una nutria, pero me equivoqué, o no sé. Pero bueno, las suertes del destino. Acabo de ver como 3 o 4 aves posarse abajo. Vi un gavilán. Entonces, eso ya se mostrará más adelante en la evidencia. Además de ello, en este tipo de muestreo es básico. Claro que hay como hacerlo al ojo, pero siempre se necesitan unos binoculares. Estos binoculares son de baja calidad, es para ver unos 10-5 metros nomás o ver los doseles de los árboles. Hay binoculares mucho más específicos que son precisamente para la observación de aves, pero cuestan un dineral. También dentro de los materiales está la ropa de campo. Tengo el impermeable dentro de la maleta por si acaso, porque en este tipo de muestreo siempre sabe llover o algún temporal del día. El cuaderno de campo, donde se anotan las especies, el teléfono con el cual estoy grabando y en el cual se hace la georreferenciación y la toma de fotos para poder demostrar, para poder subir a las plataformas virtuales que se tienen para los pajareros o para las personas aficionadas a la ornitología y así demostrar evidencia de que se ha encontrado esta especie en tal lugar. Guías de campo, esta guía es una guía básica del paseo turístico del río Puyo, fue hecho con la Universidad Estatal y el gobierno seccional, el gobierno municipal. Entonces básicamente eso. Para hacer un muestreo mucho más específico de aves, se toman parcelas de 50 por 50 metros para encontrar una gran diversidad, o también hay parcelas de 20 por 20, pero aquí usualmente tomamos todo el transecto, que es de 2.5 kilómetros, en el cual se logra muestrear más de 250 aves, entre ellas búhos, oropéndolas, entre otras muchas aves más. Además de ello, dentro de la plataforma, una vez uno detectado esa especie, se hace el registro de aves. Entonces, en ese registro se toman las respectivas fotos y el respectivo georreferenciación, se hace el punto en el GPS que se tiene en el teléfono, obviamente. Y en el momento ya de sentarnos, se escribe eso, se sube las fotos, se sube la georreferenciación y todo eso a la base de datos. Y toda esa base de datos se sube a la base mundial de datos de iBird, que es la plataforma de aves, donde se puede investigar todo este tipo y también ver qué nombres son, porque usualmente los pajareros como yo, que somos novatos en esto, no contamos con un gran conocimiento sobre identificar aves. También hay una base de datos que nos apoya, que es sobre los trinidos o los cantos. Podemos hacer silencio y se puede escuchar el sonido de las aves, aunque se escucha el sonido del río, pero tal vez ha de salir algún trinido en este video. Bueno, por consiguiente, hecho ya el transecto, se toman los binoculares y el muestreo, se deben hacer 2 muestreos, o depende de la complejidad del muestreo, se hacen 2 muestreos al día. Uno desde las 5 de la mañana, o preferible desde las 4 de la mañana hasta las 6 o 7 de la mañana, porque a esa hora se empiezan a activar las aves y ya empezar a retomar su vuelo, a salir de los nidos y todo eso. Y el segundo muestreo se hace tipo 5 de la tarde hasta las 7 de la noche para poder observar el retorno de ellos o las aves migratorias que pasan justo por estas zonas. Entonces, una vez hecho estos registros, depende de la complejidad, puede tomarlo, si es simplemente un registro normal de aves, se lo puede hacer en un día. Pero si es ya una guía de campo, si es ya un estudio ambiental, porque las aves son un importante factor para detectar la calidad del ambiente. Mientras más exigente es la ave, mucho mejor es el estado de conservación que tiene el bosque. Entonces, eso se puede demorar 1 semana, 2 semanas para hacer una recabada de información mucho más sólida, donde se pueda verificar todos estos datos, por un lado. Básicamente sería eso. No sabría algo más que añadir. Dentro de las diapositivas que he explicado anteriormente, ahí podemos observar a un espécimen de tal vez una tangara, o no le logro reconocer, espero que se pueda ver desde la cámara, aquel que está picoteando. Para mi buena suerte, mientras la grabación del video, apareció este espécimen de ave.
Como mensaje final podríamos acotar que la avifauna es importante para el desarrollo de los ecosistemas debido a que las aves se encargan desde la dispersión de semillas hasta el control de plagas, entre otros muchos servicios ecosistémicos que éstas nos proveen. Además de ello, cabe acotar que la biología de la conservación se está volviendo y es primordial para el desarrollo de proyectos a nivel productivo y social debido a que nos permite la inclusión de la biodiversidad en los planes de desarrollo, proyectos, entre otros más, para que haya un manejo integral de la biodiversidad y así poder existir un verdadero modelo sustentable al cual se quiere llegar a lo largo de los años. Con esto me despido, espero tengan un excelente día y semana.